Hola guapos y guapas, bienvenidos a una semana más de Refugio Literario. Para el día de hoy, variando un poco el tema, he traído un libro de amor y de guerra. Mezcla con maestría estos dos temas en el siglo XIX, 1865, por allí la guerra de secesión, guerra civil en Estados Unidos, y vamos a encontrar a un par de protagonistas, un par de chicos, John Cole y Thomas McNulty, quienes se van a enamorar de una manera, digamos, sutil, pero muy profunda. Entonces, acompáñame a ver esta recomendación. Nuestro libro, llamado El día sin final, del autor irlandés Sebastián Barry, va a comenzar justamente hablándonos un poco de la migración irlandesa, trayéndonos de cara con un tema que, bueno, de una manera muy cruda, lo voy a decir breve pero muy cruda. Empieza con nuestro primer protagonista, Thomas, quien va a venir como un inmigrante a Estados Unidos, un niño muy joven que presenció la muerte de su familia, su madre muere de hambre, su hermana. Ya entra con esto que es un choque para el lector, pero a la vez nos intriga. Conoce allí a John, quien va a ser su amigo y con quien va a emprender esta aventura. Los dos, al no tener a nadie más, van a empezar un camino juntos. En el principio, como los dos son jóvenes, son chicos, bueno, con unos rasgos suaves, todavía infantiles, van a encontrar un trabajo como bailarines, digamos, cantantes, interpretando en una especie de bar para mineros en una pequeña ciudad. Se van a vestir de chicas y, bueno, van a entretener a los mineros. Ojo, esto no quiere decir nada sexual, no los entretenía, no les daban ningún servicio de esta índole, simplemente un entretenimiento de bailar, cantar, este tipo de cosas. Y bueno, como era un pueblo donde no había mujeres, faltaban las mujeres, pues los chicos crean esta fantasía y este es tu primer trabajo. Y allí Thomas va a descubrir, no voy a decir que es su lado femenino, porque él sí, pero no, o sea, es una cosa complicada. Él se va a descubrir a sí mismo lo que le gusta y no quiere decir que él se va a transformar en mujer, no, simplemente va a descubrir otra parte de sí, algo que estaba allí, no sé cómo decirlo. Pero me gustó mucho la sutileza con la que tocan este tema. Claro, en una época, estamos hablando del siglo XIX, donde no era fácil revelar este tipo de sentimientos. Posteriormente, cuando ellos ya crecen, pierden este rasgo juvenil, ya no sirven para el trabajo, ya no les quedan los vestidos, se van a unir al ejército y allí van a batallar en esta guerra civil. Te digo, estamos hablando de un momento, hay varios momentos de guerra uno tras de otro, el libro no nos deja descansar. Vemos en un comienzo una parte que debo decir que es difícil de digerir, que es la matanza hacia los indígenas, hacia los nativos americanos, digamos, que fue algo muy grande, algo muy presente en Estados Unidos y algo muy cruel. Una cosa que me dejó sorprendida es que en una parte narran, o sea, se empiezan a crear recelos casi personales entre los soldados y los indígenas, porque de repente ellos matan a la esposa de uno y él les va a retribuir con una venganza y bueno, allí es un toma y dame. Y ellos los mataban porque era la orden asesinarlos y de cierta manera les decían que ellos no eran personas, que eran inferiores. Nos narra el libro que los indígenas creían que para ir al cielo tenías que estar completo, o sea, con todas las partes de tu cuerpo. Y algunos soldados, a propósito, de mala fe, mutilaban al cadáver, digamos, después de haberlo matado, le quitaban un dedo, le quitaban la cabeza, alguna cosa, para que no fueran al cielo. Y esto era un aspecto que especialmente molestaba a los indígenas, que no solamente les habían matado a su compañero, sino habían impedido que se elevara, digamos. Claro que esto es ficción histórica, pero inspirada en hechos reales, porque esto sí sucedió. Después de toda esta parte difícil de digerir, de mantenernos en un hilo, siguiendo a los protagonistas, viendo todos los horrores que pasan los soldados, y narrado siempre desde el punto de vista de Thomas, que lo vemos como un narrador que se nota que no tiene mucha educación, es un chico que no estudió mucho, entonces él va a decir las cosas como piensa, sin un filtro y a veces de una manera ruda. No va a romantizar las cosas, pero sí nos lo va a describir bastante, claro que con sus propias metáforas, digamos. Después de esta, vamos a ver con la guerra civil, cuando Abraham Lincoln estaba luchando por abolir la esclavitud y ellos, algunos soldados que estaban luchando por los negros, ni siquiera gustaban de ellos, o sea,
solo lo hacían porque el comandante lo había mandado, pero ni siquiera sabían algunos por qué estaban luchando. Otros sí, otros estaban apoyando. Vamos a ver cosas crudas, como ellos querían alejarse del ejército, pero de cierta manera era su única fuente de ingreso, porque era un momento muy difícil de encontrar trabajo, había mucha hambre en el país, entonces acaban volviendo allí. Bueno, entre enredos y desenredos vamos a conocer personajes icónicos, tanto de la parte de, obviamente, nuestros dos protagonistas, pero amigos de ellos, soldados, de sus enemigos. Por ejemplo, atrapó su caballo primero, ese es el nombre de uno de los indígenas líderes de la tribu. Y bueno, enredos, desenredos, pero es una agonía permanente. Me gustó mucho porque es informativo. De cierta manera me gustó que los protagonistas, a pesar de haber venido de una total crisis, de una situación horrenda como es haber perdido a su familia, no perdieron la fe, no se quedaron enfocándose en eso, no fueron allí a tirarse del puente, sino que el protagonista siempre narra como lo bonito entre todo lo horror. O sea, él veía a John Cole, que era su amor, de una manera casi angelical, siempre estaba como resaltando ese amor, la alegría que le traía a su vida, y eso me gustó mucho. Es un romance muy sutil y bueno, bastante informativo también. Entonces creo que el libro toca temas interesantes como son la homosexualidad, la moral o la doble moral, digamos, las matanzas injustificadas a los aborígenes, la guerra civil, la amistad. Es bastante fuerte. Es un libro que no es para todo el mundo, difícil de digerir. Pero es mi recomendación, hay que leer de todo para informarnos. Me gustó bastante. Me sorprendió muy positivamente este autor y bueno, tengo altas expectativas para mi siguiente lectura con él. Espero que les guste también. Un beso y nos veremos pronto.